Buenos días amigos, hemos querido retomar por el sistema virtual la programación que quedó inconclusa del taller de historia que organiza la Biblioteca Municipal de Aguirre y que yo imparto. Hemos pensado, tanto su directora Olga Muñoz como un servidor, continuar con 3 programas, uno por mes, dando juego un poco a ese eje en el que se compendian 3 importantes acontecimientos o movimientos bélicos que se producen prácticamente entre el siglo XVII y el siglo XVIII y parte del XIX. Empezaríamos con este primero. Son vídeos cortos, lógicamente tengo que resumir toda una extensa conferencia en escasos 10 minutos y voy a procurar hacerlo lo más sintético y claro posible. Sería la Guerra de las Comunidades. La Guerra de las Comunidades de Castilla, como todo el mundo sabe, fue un levantamiento armado de los que se llamaron a sí mismos comuneros y que ocurre en la Corona de Castilla, lo que actualmente sería la Castilla Alta y la Castilla Baja. Se produce en el 1520, concretamente en este año se cumplirían 500 en ese aniversario del levantamiento y acabará prácticamente a los 2 años, en el 1522. Se produce como consecuencia de la llegada al trono de España el joven Carlos I o Carlos V, que llega desde su reducto del gobierno de su abuelo paterno Maximiliano I de Austria, donde ha sido educado, acompañado de cantidad de asesores y clérigos de origen flamenco, concretamente Adriano de Utrés, que va a ser el personaje más importante, y coincidirá con esa llegada a España para ocupar el trono vacante desde la enajenación de su madre Juana I de Castilla o Juana la Loca. Este movimiento comunero se va a producir en toda Castilla, pero prácticamente va a tener 2 núcleos o centros importantes, como serán Valladolid y Toledo, junto a numerosas poblaciones de alto peso urbano en ese momento, tanto de las provincias citadas como también de las provincias pues, de Soria, de Ávila y de Cuenca especialmente. Sin lugar a dudas, no todos los historiadores están de acuerdo en cuáles son los móviles que llevan a la población urbana y el campesinado, es decir, a ese tercer estado o a lo que compone la clase baja de la sociedad del momento, a enfrentarse a sus autoridades, a las autoridades representativas del gobierno imperial. Para unos historiadores, sin duda, es el hecho de que Carlos I llegue a España y llegue acompañado de asesores extranjeros que carecen del conocimiento de la sociedad, la lengua, las tradiciones españolas, concretamente castellanas. El hecho también que se agravará con el que el propio Carlos I no domine el castellano y sea también un obstáculo para los castellanos, para esa sociedad que se siente deprimida o oprimida bajo el sello de un señorío feudal, de un marquesado o de un condado. Hay un grupo de historiadores que piensan que fue el primer movimiento antiseñorial o la primera revuelta antiseñorial que se produce contra la opresión tributaria y fiscal de los señoríos feudales, de esos señoríos que acabo de citar, de esos marquesados o de esos condados. Y hay un sector también de historiadores que considera que puede ser la primera revolución burguesa de la edad moderna, porque nos encontramos en esa intersección entre el final de la Edad Media y la Edad Moderna. De una u otra manera, lo cierto es que Cuenca va a tener un importante protagonismo en estas comunidades castellanas. Después que las Cortes de Valladolid en 1518, en el que la imposición de Carlos I como rey va a determinar que Adriano de Utrés piense en llevar a cabo una elección imperial con todo su abolengo, y en las Cortes de Santiago establece
un tributo nuevo a los españoles, a los castellanos especialmente, para poder conseguir esa majestuosa elección imperial, provoca esa primera rebelión que se va a extender rápidamente en cantidades de ciudades y lugares importantes, tanto de Castilla Vieja como de Castilla Nueva. Se enarbola un pendón con el castillo en el centro, significativo de la revuelta comunera, y acabará en ese 1522 con la decapitación en Villalar, el final de la contienda y la decapitación de los tres emblemáticos líderes de la revuelta comunera, como son Bravo, Padilla y Maldonado. En Cuenca, en la tierra de Cuenca, tanto en la capital como en la provincia, va a tener una importante incidencia esta revuelta de las comunidades. La figura más importante va a ser don Luis Carrillo. Don Luis Carrillo es el alcalde de los Hidalgos y a su vez es el procurador de la ciudad de Cuenca en las Cortes castellanas. Este hombre enarbola la bandera comunera junto con un número importante de cabecillas y vecinos de la ciudad de Cuenca, y durante un tiempo mantiene esa dura pugna contra el gobierno imperial. Sin embargo, a lo largo del desarrollo del conflicto, se da cuenta de que no le interesa y vuelve a ser defensor de la causa imperial. Hecho que provoca que la mayor parte de los pequeños cabecillas conquenses del pueblo conquense que se había opuesto y que se había revuelto en este caso, para que le genere una afrenta directa contra el propio Luis Carrillo, al que insultarán, al que perseguirán y al que le pondrán en situación límite. Ante esta situación se genera una leyenda, que no deja de ser una leyenda, pero que es importante en el peso de nuestra historia pasada, en la que su mujer Inés de Barrientos, miembro de una importante familia, los Barrientos en Cuenca, que se había generado en el siglo pasado, en la época de Álvaro de Luna, decide evitar la cantidad de afrentas e insultos que está recibiendo su esposo de una manera muy singular, y es invitando a los cabecillas comuneros conquenses a una importante comida en su propia casa, para hacerles ver que su marido va a volver nuevamente a estar con ellos, y los envenena con la comida que les ofrece. Bueno, de una u otra manera, lo cierto es que la revuelta comunera tiene importante peso en la ciudad de Cuenca, como también va a tener importante peso en toda la provincia. Estamos en un momento del siglo XVI importante porque la ciudad y la provincia, o el obispado, pero sobre todo la ciudad, tiene un desarrollo demográfico importante, tiene también un desarrollo económico trascendente, con la industria textil lanera, y también con una serie de incentivos que se generará con la llegada masiva de artesanos a la ciudad, propiciada por las obras que el propio obispado y el cabildo catedralicio van a determinar. Hay acontecimientos importantes, como el hecho que en el 1505 la Iglesia ya relaciona la conquista de Cuenca con los santos Mateo y San Julián, se institucionaliza el culto a San Julián en 1518, hay un primer pregón a San Mateo en el 1581 bajo el corregimiento de Gaspar Busto de Villegas. Aparecen los primeros y grandes conventos que llenarán esa reforma o ese desarrollo clerical en la ciudad, tanto conventos de frailes como convento de monjitas. Crece urbanísticamente y por lo tanto ese desarrollo que se experimenta es, si cabe, trascendente en un momento difícil por esa revuelta. En la provincia también tienen un importante peso, sobre todo en dos puntos concéntricos. Uno es el marquesado de Moya, bajo la figura de su marqués, Juan Fernández de Cabrera y Bobadilla, en el que una serie de pueblos de su jurisdicción, que la componen 36 pueblos, pues una serie de pueblos como es Enguídanos, especialmente Carboneras, Pajarón y Cardenete, el lugar donde tiene su segunda residencia el marqués, con un enfrentamiento directo que provoca la huida del marqués y su familia en un también trascendente momento en el que coinciden las germanías valencianas. Hay un enfrentamiento, una gran batalla en Carboneras, como consecuencia de las tropas gubernamentales con los cabecillas procedentes de muchos de los pueblos, como he dicho, de esa jurisdicción. Y el segundo punto, sería el marquesado de Villena, en la figura concretamente de don Alonso de Aragón, que fue nombrado marqués de Villena
y que era conde de Denia, era un aragonés de estirpe real, el cual va a generar también un proceso contra todos aquellos cabecillas que se van a ir suscitando en lugares de su demarcación, como es, por ejemplo, el caso de Iniesta y sobre todo del Provencio. Bueno, las consecuencias, pues que acabada la contienda se producen muchos juicios. El licenciado Montalvo en Moya condena a más de 800 personas por el levantamiento comunero, se decretan 804 sentencias. Aparece también la figura de Jorge Ruiz de Alarcón, heredero de los Ruiz de Alarcón de Valverde de Júcar, que se acantona en Torrefuerte de las Veguillas, una fortaleza del término de Salvacañete, contra el gobierno, y también generará una situación delicada para Adriano de Utrés. A consecuencia del final del conflicto, pues varios cabecillas serán perseguidos, ajusticiados, decapitados. Muchos pueblos como Pajarón, Cañada del Hoyo, Arguisuelas, Villa de Domingo García, Iniesta, Casasimar, Romira, Torralba, tuvieron personas que capitanearon grupos de rebeldes y fueron encarcelados. Y sin duda, bajo mi punto de vista, considero que es la primera revuelta antiseñorial y democrática, entendiendo ese concepto en nuestro modus actual, y luego como germen el deseo de que esa gente, de esos campesinos que deseaban, o esos artesanos o esos burgueses, evitar el pago señorial, la carga fiscal, la opresión fiscal, acogiéndose a la corona, que siempre fue en ese caso más beneficiosa. Sin más, espero haberos entretenido y os convoco a la segunda ponencia, que será el mes que viene, y que, bueno, espero también que pueda resultaros interesantes. Gracias. Adiós.